Muy buenos días en América Latina, buenas tardes, buon pomeriggio a quienes nos acompañan aquí en Italia en este nuestro tercer webinario, tercer seminario virtual relacionado con la exposición Capacñán, el Gran Camino de los Andes. Esta exposición se inauguró en el Museo de las Civilizaciones de Roma y estará en muestra hasta el día 22 de agosto. Es una exposición que cubre diferentes aspectos del Capacñán, del Gran Camino de los Andes, que van desde el aspecto arqueológico, artístico, artesanal, antropológico, hasta el aspecto científico. Y precisamente el tema de la reunión de hoy es Machu Picchu, más allá de lo visible, teledetección y LIDAR, resultados de la cooperación científica multidisciplinaria entre Perú, Polonia e Italia. Pero antes de empezar con nuestro seminario, quiero solicitar a nuestra secretaria general, Antonella Cavallari, que nos dé un mensaje de bienvenida para todos los aquí presentes. Estimados amigos, les doy la bienvenida a la tercera conferencia que forma parte del ciclo de encuentros virtuales que la ILA, en colaboración con otras instituciones, está organizando en el marco de la muestra Capacñán, el Gran Camino de los Andes, abierta al público hasta el 22 de agosto 2021 en el MUCI, Museo delle Civiltà di Roma. Las conferencias abordan temas relacionados con las distintas secciones de esta exposición multidisciplinaria, un reflejo fiel de la vocación de la isla para profundizar el conocimiento y estimular concordancias y posibles iniciativas comunes. Hoy se hablará sobre tecnología e innovación, presentando la conferencia titulada Machu Picchu, más allá de lo visible, teledetección y LIDAR, resultados de la cooperación científica multidisciplinaria entre Perú, Polonia e Italia, que nos ilustrará sobre el proyecto que lleva el mismo nombre, realizado por un equipo científico nacional integrado por el CNR, Consejo Nacional de Investigación de Italia, la Universidad de Varsovia y el Parque Arqueológico de Machu Picchu. Los expertos presentes nos explicarán cómo se ha aplicado a la arqueología la tecnología más avanzada en el campo de la geofísica. Para profundizar este tema, invitamos al público a visitar la muestra en el MUCI, que cuenta con una sección dedicada a este mismo proyecto. Las pasadas conferencias han destacado la importancia de la cooperación internacional para alcanzar objetivos comunes, más allá de las fronteras nacionales, y construir un desarrollo social y cultural futuro. En este encuentro se subraya la importancia del diálogo, no solamente entre países, pero sí entre diferentes disciplinas, donde la arqueología, la ciencia y la tecnología se entrecruzan para la salvaguardia de un sitio patrimonio mundial del valor inestimable. La experiencia de esta misión científica internacional confirma que el Capacñán sigue cumpliendo su función de conector entre comunidades y vehículo de intercambio económico, culturales y científicos. En pocas palabras, el Capacñán sigue siendo modelo de integración, encuentro y cooperación. Para finalizar mis saludos, permítame agradecer una vez más a las instituciones que nos han ayudado en la realización de la muestra, es decir, las secretarías del Capacñán y las embajadas de los países interesados, y a los patrocinadores que han costeado la producción y las actividades paralelas que estamos realizando. La Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, la CAF y TERNA. Me despido de todos ustedes
agradeciendo la participación de tan importantes panelistas y toda la participación del público. Y los invito a hacerlo de una manera activa, que sea un diálogo. A nuestros distinguidos ponentes, realmente mi gratitud. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra secretaria general, Antonella Cavallari. Yo soy Jaime Nualart, secretario cultural de la Organización Italo-Latinoamericana. Y antes de darle la palabra a mi querida colega y amiga Florencia Paoloni, que es la secretaria técnico-científico de la ILA, quiero agradecer la presencia, entre otros, del encargado de negocios de la Embajada de Italia en Perú, Paolo Tonini, a la ministro consejero de la Embajada de Chile en Italia, Patricia Ríos, y a nuestras amigas, colegas, las agregadas culturales del Ecuador y del Perú en Italia. Quiero, como decía la secretaria general, invitar a todos nuestros participantes a hacerlo de una manera activa y decidida. Existe un chat, nosotros iremos tomando nota de aquellas preguntas que se hagan para pasárselas a la moderadora, quien interpelará a los participantes. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Florencia Paoloni, quien a su vez presentará a los ponentes distinguidos que nos acompañan hoy. Florencia, por favor. Muchas gracias, Jaime. Quiero agradecer públicamente la invitación de la Secretaría Cultural a participar de este seminario. Para mí es un verdadero honor poder estar acá con ustedes moderando a tres expertos y personalidades como los que nos acompañan hoy. Tengo el gusto de conocer a Nicola Massini de hace ya algunos años. Lo conocí a través de una de sus últimas publicaciones sobre Nazca, y para mí fue el ingreso a un nuevo mundo, donde dos de mis pasiones de niña, la arqueología y los satélites, se unían para descubrir lo que los ojos no pueden ver. Y en este momento particular de nuestro trabajo, el tema que vamos a tratar hoy para nosotros es particularmente interesante, porque desde la Secretaría Técnico-Científica y también colaborando con la Secretaría Cultural, estamos trabajando mucho el tema, por un lado, de las tecnologías espaciales, en la parte más técnico-científica, y por otro lado, el uso de estas tecnologías en la seguridad de espacios arqueológicos o, como en este caso, para el descubrimiento o el encuentro de nuevos sitios arqueológicos. Como claramente los que nos están siguiendo no están interesados en escucharme a mí, sino a los expertos, voy a pasar directamente la palabra a Nicola Massini. Quiero aclarar simplemente, yo voy a poner ahora con el teléfono el timer, el cronómetro. A medida que nos acerquemos a los 8 minutos, Nicola, voy a hacer alguna señal o te voy a interrumpir brevemente para ir redondeando. Okay. Y luego sí, generamos un espacio de preguntas y respuestas donde se puedan explayar. Presento entonces a nuestro primer expositor, Nicola Massini, director de investigación del Instituto de Ciencias del Patrimonio Cultural ISPC del CNR de Italia, responsable de la sede de Potenza del ISPC CNR, profesor de restauración en la Facultad de Arquitectura de Matera, director de la misión científica Itaca Perú, redactor en jefe y cofundador de la revista Heritage, miembro del consejo docente del programa de doctorado Cities and Landscapes, Architecture Archaeology de la Universidad de Basilicata. Sus principales intereses científicos son el desarrollo y la aplicación de metodologías para el análisis, el procesamiento y la fusión de datos de teledetección activa y pasiva en plataformas aéreas y satelitales para la investigación arqueológica, la arqueología del paisaje, el estudio de la dinámica del hábitat humano y los cambios ambientales en las civilizaciones prehispánicas en el Perú. Es autor y coautor de cerca de 400 publicaciones o más, de las cuales más de 100 son artículos en revistas internacionales. Ha recibido varios premios y honores, entre ellos el President's International Fellowship Initiative de la Chinese Academy of Science en 2016 y el Choice Magazine Award de la American Library Association como Outstanding Academic Title en 2017.
por el volumen Ancient Nazca World, New Insights for Science and Archaeology, que creo que este fue con el que nos conocimos, Nicola. Y desde 2017 coordina para el CNR y SPC un proyecto de investigación basado en el uso de tecnologías de observación de la Tierra destinado a reconstruir el paisaje en las primeras etapas de antropización y construcción del sitio monumental de Machu Picchu. Dicho esto, Nicola, la pantalla es toda tuya, te escuchamos. Ok, buenos días a todos. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, quiero agradecer la Secretaría Cultural, la Secretaría Científica del Lila para organizar esta conferencia e invitarme a hablar hablando de los contenidos de la muestra Machu Picchu Oltre el Visible. Yo hablaré de una parte de la exposición, de la muestra relacionada a la tecnología de arqueofísica y teledetección, que, bueno, es una herramienta, una metodología de investigación no invasiva que se aplica en una forma integrada, interdisciplinaria, multiescala, para estudiar el pasado humano, para dar un contributo al manejo del patrimonio cultural. La teledetección es una tecnología que permite de adquirir informaciones de la superficie terrestre sin entrar in contatto materiale con ellas, con ella. Attraverso la interacción entre el sensor, la superficie terrestre, con un flujo de radiación de tipo reflejado, emitido o radiación tipo radars o LIDAR, es posible obtener informaciones sobre las transformaciones de la superficie terrestre, de un paisaje relacionado a la presencia humana. Aquí se ve una de las técnicas geofísicas, que es el georadar, basado en la emisión y propagación de ondas electromagnéticas, que permite de localizar una recepción en el bajo suelo relacionada a la presencia, por ejemplo, de estructuras arqueológicas. Este es el LIDAR, que es una de las últimas tecnologías que, bueno, ha sido como una revolución para la investigación arqueológica, también utilizada en Machu Picchu. Machu Picchu, que ha sido, bueno, el target, uno de los casos de estudios más importantes para la misión italiana, gracias a la cooperación con claramente il Ministero di Cultura, con il Parco Archeologico e, bueno, io e soprattutto nel caso della missione italiana con la Universidad de Varsovia, gracias al profesor Mariusz Sulkowski, que nosotros estamos en Machu Picchu colaborando para hacer un proyecto multidisciplinario. Machu Picchu, bueno, creo que lo van a explicar mejor que mí José Bastán y Mariusz. Está dividido en dos grandes sectores, un sector agrícola, un sector urbano, a su vez dividido en dos subsectores, Anán Urín, según un típico patrón de las ciudades incas. El objetivo de nuestra investigación ha sido lo de descubrir cómo se construyó Machu Picchu a partir de la sua evolución geomorfológica. La morfología nos ha ayudado mucho a identificar las fases principales de Machu Picchu. Entonces, focalizando nuestra atención en una parte de Machu Picchu, la parte de la plaza principal, utilizando diferentes métodos, técnicas de investigación, utilizzando todo lo spettro elettromagnético, dal georadar all'infrarrojo termico,
método de prospección geomagnética. Aquí se ven diferentes mapas con diferentes sensores. Ha sido posible caracterizar el bajosuelo de todo Machu Picchu, en particular de la plaza principal, que divide Machu Picchu, los dos sectores urbanos de Machu Picchu. Esto ha permitido de descubrir que abajo de la plaza había como una cuenca que en el tiempo se ha convertido en una cantera. Entonces, como según un proceso de economía circular, Machu Picchu ha sido, bueno, analizzato, studiato, interpretato, e todo lo que era disponible ha sido utilizado, explotando una característica particular que era la de tener rojas fracturadas en ausencia de hierro y de sistemas más avanzados. Ha sido posible construir Machu Picchu. Aquí se ve, gracias a la geofísica, la primera fase de evolución de la cuenca de drenaje a la cantera. Y con técnica de prospección georadar hemos también analizado la parte más superficial de la plaza, que nos ha permitido de descubrir la presencia de más fases de construcciones de la plaza, que antes era más profunda, más estrecha, integrando algunos ensayos arqueológicos, algunas unidades estratigráficas con una más extensa investigación geofísica. Ha sido posible reconstruir, ¿no?, Machu Picchu before Machu Picchu. Esto, bueno, es lo que hemos logrado, hemos hecho. Aquí se ve la evolución en 3D de Machu Picchu, del paisaje antes de la presencia humana, hasta la fase final de la construcción de las arquitecturas, de los monumentos residenciales, monumentos, templos, a la parte ritual. Este tipo de tecnología, bueno, con eso termino porque tengo solo, creo, 2 minutos. Son tecnologías que sirven no solo para contribuir a los estudios del pasado humano, sino también a caracterizar, a dar algunas respuestas a problemas de conservaciones, como por ejemplo el tema del deterioro estructural. Y por ejemplo, en uno de los sectores de Machu Picchu afectado por problemas de rotaciones en el plan de algunas estructuras, con las técnicas utilizadas por nosotros, hemos podido entender la dinámica, el mecanismo, causa e efecto de este fenómeno de desplazamiento, de degrado estructural. Machu Picchu es de verdad, como también todo el Perú, es un laboratorio a cielo abierto muy interesante para aplicar y, bueno, desarrollar nuevos métodos, nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología. Entonces, para nosotros, la experiencia de Machu Picchu ha sido no solo, bueno, una experiencia en la cual nosotros hemos intentado dar una contribución, ma una experiencia que nos ha permitido de desarrollar nuevos enfoques que podemos reaplicar en otros sitios del Perú, en otros sitios relacionados a diferentes culturas antiguas. Bueno, con eso termino. Gracias a todos. Si ustedes tienen algunas preguntas, está aquí. Creo que estoy en el tiempo, Florencia. Perfecto. 8 minutos, 13 segundos, Nicolás. Muy bien. Puntualísimo. Tenía el kilómetro también, ¿no? Por eso. Bueno, muy claro. Yo ya me fui anotando algunas preguntas para hacerte después, que creo que pueden servir también para aflojar, para romper el hielo con las personas que nos están escuchando. Voy a pasar ahora la palabra a Mariusz Fialkowski, espero haber pronunciado bien su apellido,
profesor titular del Departamento de Antropología Histórica del Instituto de Arqueología, director del Centro de Estudios Precolombinos, jefe del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia en Cusco, Perú. Desde 1986 hasta hoy es miembro del proyecto Nazca de la Misión Arqueológica Italiana, dirigida por el profesor Giuseppe Orefici. Participó en los trabajos de investigación en los sitios de Cahuachi y Pueblo Viejo en el distrito de Nazca, Perú. Desde el 2007 codirige con el profesor Orefici el proyecto arqueológico polaco, italiano, boliviano Tiwanaku Canta Talita en el sitio de Tiwanaku en Bolivia. En 2018 dirigió un proyecto acerca de opiniones de expertos de conservación de estructuras seleccionadas en el sitio de Machu Picchu por invitación del Instituto Nacional de Cultura, filial Cusco. Es además miembro del Instituto Arqueológico Alemán, no lo pronuncio en alemán porque no sabría hacerlo, de la Sociedad de Americanistas de París, Francia, y del Instituto de Estudios Andinos de Berkeley, Estados Unidos. Profesor Jolkowski, lo escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Ya. Perfecto. Bueno, muy buenos días para ustedes, serán más bien tardes, ¿no? En Europa. Les saludo desde la ciudad imperial del Cusco y también me voy a tomar la libertad de usar el cronómetro para cumplir con el requisito de los 8 minutos. Bien, entonces déjenme primero abordar el tema del proyecto que está en la base de la exhibición que ustedes pueden ver en el Museo de la Civiltà en Roma. Y si es posible, la segunda parte podría ser una corta película sobre un descubrimiento muy interesante relativo a la tecnología, a los conocimientos en materia de observación de los astros del cielo, un monumento que ha sido descubierto por el anterior director del Parque Nacional de Machu Picchu, nuestro excelente amigo y colega Fernando Astete Victoria, y quien tuvo la bondad de proponernos de realizar la investigación correspondiente. Pero primero déjenme precisamente trazar en unas líneas el tema del proyecto como tal, en el que tomó parte y espero que seguirá tomando parte en las siguientes temporadas el doctor Massini y su equipo. Este es un proyecto cuyo nombre es la función de los sitios satélites de Machu Picchu, un proyecto realizado por el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia, que tengo el honor de dirigir, financiado por el Centro Nacional de Ciencia de Polonia, el NCN, con un grant especial, y por la Dirección Desconcentrada de Cultura por la parte peruana, cuya contribución era absolutamente elemental para que el proyecto llegue a ser realizado. El proyecto tenía como objetivo, lo tiene todavía, establecer mejor dicho, contestar a una pregunta de base. Machu Picchu, como centro de toda una red de 60 sitios arqueológicos en su entorno, está construido primero y después los sitios satélites, o bien la secuencia era diferente. ¿Cómo los incas adaptaron todo este paisaje, toda esta situación ecológica también muy importante al momento de llegar? Entonces, una de las primeras tareas que abordamos era el problema de intentar de establecer la cronología absoluta de las fases de construcción
de Machu Picchu y de unos sitios satélites, principalmente de dos de los que tuvimos las muestras carbono 14, del sitio de Chalchabamba, del sitio de Choquesuy, ambos en el Valle de Urubamba, a 400 metros más abajo de la yacta de Machu Picchu, es decir, del sitio principal, y otros fechamientos procedentes de Machu Picchu. Hasta poco no se usaba mucho el método radiocarbónico para el periodo Inca. ¿Por qué razón? Porque se estaba considerando que el tiempo de desarrollo de toda la fase imperial del Tawantinsuyo era tan corto, un siglo apenas, o un poco más, pero muy breve, que la datación radiocarbónica no podía dar una respuesta a estas preguntas que acabo de mencionar. Pero con las nuevas tecnologías de datación por AMS, de alta resolución, de alta precisión, de orden de un error sigma o error estándar de 15 años, y con las nuevas curvas de calibración, esto sí ya es factible. Y gracias al aporte del laboratorio de Nueva Zelanda en Waikato, con el cual colaboramos, y en base a las muestras que hemos podido sacar, resultó que aparentemente Machu Picchu no era, la yacta de Machu Picchu no era construida como primera instalación inca, como primer asentamiento. Era construido antes de que se lo pensaba, no a mediados o en la segunda mitad del siglo XV, sino a inicios del siglo XV, paralelamente con el sitio de Chalchabamba, que está en el valle, pero posteriormente, posiblemente, a otro asentamiento inca o a otros asentamientos del valle. Es decir, que Machu Picchu no es, aparentemente, el primer en ser erigido, sino primero los incas aparentemente empiezan por asentarse en el valle del Urubamba. Este es, claro, un trabajo, unos resultados preliminares que ya hemos publicado en Radiocarbon, en el periódico Radiocarbon, y que vamos a seguir esta investigación con otro proyecto de más grande amplitud que estamos en este momento también realizando. Y el otro tema, porque me quedan ni siquiera 3 minutos, que hemos abordado es precisamente, no tendré tiempo de mostrarles la película lastimosamente, pero está en internet, está en nuestra página del Centro de Estudios Andinos, accesible, entonces fácilmente lo pueden ver ustedes en YouTube. El otro tema son los observatorios. Porque se está diciendo de que el Tawantinsuyo, el Imperio Inca, era el Imperio del Sol. Esto supone una actitud particular hacia la observación del astro y de los cielos. Y se han escrito muchas cosas, algunas ciertas, otras no tanto, al respecto. Pero el principal problema era de definir cuáles eran los instrumentos. No hablo de una orientación aproximada hacia tal cual lugar en el horizonte, más o menos por donde sale el sol en el transcurso del año, sino instrumentos en el sentido propio de la palabra. Y podemos decir que gracias al aporte y a la invitación del del director Fernando Estete y con la ayuda del actual director José Bastante Abu Habda, hemos podido determinar que 2 de estos instrumentos están en Machu Picchu. Uno es la cueva de Inti Machay para unas observaciones bastante precisión para observar el solsticio de diciembre, pero también otros fenómenos como por ejemplo la posición de luna en el lunisticio mayor, pero de particular importancia es el sitio de Incaracay, situado del lado norte de Huayna Picchu, en un lugar inaccesible para el turismo. Es realmente un observatorio provisto de 2 tubos de observación de piedra en una pared que permite observar, entre otras, la salida helíaca de las Pléyades y el solsticio de junio, más otros fenómenos. Entonces, estas 2 digamos, constataciones, estos dos resultados son los
forman parte del proyecto de lo que les estoy hablando. Muchas gracias. Estoy para contestar a otras preguntas de ustedes. Muchísimas gracias, profesor. Le recuerdo al público que nos está siguiendo que nos pueden ir haciendo preguntas en la sección de Q&A y preguntas y respuestas aquí debajo en el panel que aparece abajo de la pantalla. Así, a medida que nos van llegando, luego se las voy transmitiendo a los expertos. Quiero pasar la palabra ahora a José Bastante, arqueólogo con estudios concluidos de maestría en gestión del patrimonio cultural y doctorado en Ciencias Sociales en la especialidad de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de instituciones como el Colegio de Arqueólogos del Perú y la American Society of Archaeology. Asimismo, es parte del Consejo Directivo de la Asociación ICOMOS Perú. Ha realizado cursos y participado en eventos académicos en Perú y en otros países como Estados Unidos, México, Polonia, Ecuador, Indonesia e Italia. En 2013 fue nombrado director del Programa de Investigaciones Arqueológicas e Interdisciplinarias en el Santuario Histórico de Machu Picchu y a partir de 2019 se desempeña también como jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Cuenta con numerosas publicaciones acerca de la arqueología e historia de Machu Picchu y obviamente es un gran experto en el tema. José Bastante, le paso a usted la palabra. Un gusto. Bueno, buenos días con todos. Agradezco las gentiles palabras de introducción, saludando a todos los colegas. A ver, voy a compartir pantalla. Yo les voy a hablar en esta oportunidad un poco sobre el tema de lo que se está haciendo en Machu Picchu para lo que es la gestión y también un par de datos sobre los últimos resultados de las investigaciones. ¿Me pueden confirmar que están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Ya, ok. Voy a hablar un poco rápido porque tengo como 30 diapositivas. Básicamente, lo que tenemos que entender es que Machu Picchu, la yacta, no es simplemente el área nuclear. Aquí, como pueden ver, el área nuclear es solamente la zona 1 y la zona 2, la zona urbana y la agrícola, pero tenemos 4 zonas más, la zona 3 que es Andenes Orientales, la zona 4 el Museo de Sitio, la zona 5 la montaña Machu Picchu con todas las evidencias hasta el borde del río, y lo mismo aplica para la zona 6, es decir, la yacta de Machu Picchu no es el área nuclear, son más de 700 hectáreas. Y lo que tenemos que hacer en el tema de gestión es reconceptualizar Machu Picchu hacia el territorio. Es un espacio mucho más amplio. Lo que está inscrito en la lista de sitios de patrimonio no es solamente la yacta, sino el santuario histórico, categoría de área natural protegida, o parque arqueológico nacional, categoría de cultura, que comprende más de 37.000 hectáreas, que es todo lo verde que pueden ver en la diapositiva. Como lo mencionó el profesor Zhukovsky, tenemos más de 60 monumentos arqueológicos dentro del ámbito del santuario parque y más de 300 kilómetros de caminos prehispánicos, y este número se sigue incrementando a medida que continuamos haciendo las exploraciones y prospecciones arqueológicas. Ahora, el santuario histórico es el eje de un gran territorio. La Yacta de Picchu, ubicada en un lugar neurálgico de interacción entre los Andes y la Amazonía, controla básicamente el territorio de Picchu, que sería esto de acá, y toda la gran zona de Vilcabamba durante la época de los incas. Para optimizar la gestión, se ha elaborado este documento de visión estratégica que trata, entre otros temas, de patrimonio, gobernanza, instrumentos de gestión, los retos y limitaciones que tenemos para la gestión, para la conservación, para la investigación y una nueva visión de lo que va a ser Machu Picchu. Aquí, como podemos ver, estos son números históricos de la cantidad de visitantes que han llegado a Machu Picchu durante los años. Perdón, doctor, yo al menos sigo viendo la primera imagen de Machu Picchu. Si se avanzó en la presentación, no... Avancé varias diapositivas. No sé si ¿No ven? el resto le está haciendo lo mismo. Nicola, Jaime, ¿ustedes siguen viendo la primera imagen? Sí, siempre la primera imagen. Sí, solo vemos la carátula, sí. La carátula, sí. Bueno, tiene que condividir todos los, ¿cómo se dice? ¿Ahora lo ven? Compartir, sí, Ok, perfecto. perfecto. Perdón la interrupción, pero...
No, no, gracias, más bien. Importante. Bueno, todo lo que les explicaba, el área total de la yacta, el área del santuario histórico, los monumentos que tenemos, Machu Picchu, el santuario como el eje de un gran territorio, y estábamos ya en este momento, si vuelve a ocurrir, por favor me avisan, son históricos desde 2007 hasta el 2019. En 2019 recibimos un promedio de 4.100 visitantes al día. Eso realmente estaba afectando de alguna manera la conservación y también la experiencia del visitante. Fotografía de la izquierda, una fotografía de Bingham en 1912, la fotografía de la derecha es una fotografía actual. Con esto estamos dando a entender, y esto lo hemos hecho con varias fotografías, que a partir de la década de 1930, que el Estado peruano le pone un mayor énfasis a la conservación de Machu Picchu, ha venido hasta la fecha haciendo un trabajo excepcional. Machu Picchu se mantiene incólume, sí han habido restauraciones que responden a la época en que se hicieron, pero en general la yacta conserva todo este valor de originalidad y autenticidad, que es una de las razones por las cuales el santuario fue inscrito en la lista de patrimonio. Ahora, a pesar de que se han hecho una serie de mejoras, como la cobertura con parrillas drenantes, el reemplazo de sogas sintéticas con sogas de cabuya, que es lo que los indígenas de Pichu tributan en el siglo XVI a los españoles, entre otros productos, la difusión, que es sumamente importante, sobre las investigaciones, otras medidas como, por ejemplo, poner horarios, boletos temporizados, es decir, este es un pequeño ejemplo, ¿no? En enero de 2018, entre 6 y 7 de la mañana ingresaron 28.627 visitantes, y una vez que establecimos los horarios, en enero del 2019, que se empezaron a aplicar, entraron 16.928. ¿Dónde están los otros? Se distribuyeron en todos los otros horarios y se rompió esa idea de que uno tiene que estar en Machu Picchu a las 6 de la mañana para ver la salida del sol, porque la verdad la mayor parte del tiempo esto no ocurre. En función a todo este esfuerzo que se ha realizado, nos hemos dado cuenta que no ha sido suficiente, y el año pasado, con una resolución ministerial, que es la primera, se ha establecido que la capacidad de carga de Machu Picchu es de 2.244 visitantes, y esa es la capacidad que se ha informado a UNESCO y que tenemos que respetar hasta que tengamos otras herramientas que nos permitan un crecimiento sostenido. Y bueno, este es un cuadro que resume todo con el nuevo modelo de gestión y sin cambios en el modelo de gestión. En el caso de sin cambio en el modelo de gestión, si se controlan los límites, vamos a quedarnos con los 2.244 y la conservación y la experiencia y todo va a ser adecuada. Pero obviamente, si hay la presión para rebasar los límites, la satisfacción y la sostenibilidad del sitio va a declinar. Y con el nuevo modelo de gestión que estamos proponiendo, sí puede haber un crecimiento, y todos los otros indicadores también se manifestarían de manera positiva. ¿Y qué ocurre con el actual modelo de gestión? Es que no permite el crecimiento y atenta contra la sostenibilidad. Esta es una fotografía de 2018, cuando no había todavía tickets temporizados. Y bueno, el centro de visitantes es la herramienta fundamental para este propósito. El centro de visitantes se ubica aquí, en este lugar donde está, se va a ubicar en este lugar donde está el actual Museo de Sitio Manuel Chávez Bayón, y básicamente se está acercando la yacta al pueblo. Actualmente uno pregunta en el pueblo, ¿cuánto demoro en llegar a Machu Picchu? Y te dicen, señor, 1 hora y 20 caminando, y si va en el bus son 30 minutos. Pero eso es el área nuclear. Ahora, con el centro de visitantes, son 5 minutos en bus o 20 minutos caminando. Una vez que uno cruza el puente, ya está dentro de la yacta de Machu Picchu y ya empezó su experiencia. Este es un render de lo que sería el centro de visitantes. Son 3 edificios y aquí se regulan los flujos y se distribuyen. Esto va de la mano también con la apertura de 2 nuevos caminos para peatonales, obviamente, para acceder al área nuclear de la yacta de Machu Picchu. No todos al mismo tiempo en el área nuclear, nos va
pueblo es un aumento en la necesidad de pernocte. Importante la opinión de UNESCO con respecto al centro de visitantes, y UNESCO básicamente dice que esto es un proyecto ideal, que no afecta el valor universal excepcional de la propiedad y que podría servir de ejemplo para otros sitios. Ahora, ya pasando al tema de las investigaciones, de manera bastante general, porque entiendo que no tengo mucho tiempo, hemos identificado hasta la fecha 9 caminos que llegan a la Yacta de Machu Picchu. La Yacta no es un monumento arqueológico aislado, ni mucho menos. Estos caminos lo conectan con todos los demás monumentos en el ámbito, y hay un 10º camino que es un camino solamente interno, porque no tiene salida. Solo en el ámbito de lo que denominamos la Yacta de Machu Picchu, en el ámbito inmediato, podemos ver todos los espacios arqueológicos que tenemos. Es un lugar sumamente importante y por sobre todo sagrado. Este es un ejemplo de una futura modificación que los incas iban a hacer en Machu Picchu. Es decir, este es el canal de agua que surte de agua a las 16 fuentes dentro de la zona urbana, y lo que los incas iban a hacer, iban a reemplazar este canal que está hecho con elementos líticos pequeños, con bastantes uniones, por elementos líticos más grandes, que son estos que están pintados en naranja. Y bueno, ¿por qué los están haciendo aquí afuera? Porque el conjunto del Templo del Sol, que es básicamente el más importante, está funcionando. El canal está funcionando y el trabajo se hace afuera, y una vez que estuviese terminado todos los elementos líticos, se iban a reemplazar. Esto, bueno, es un tema sumamente interesante que funciona y que va de acuerdo a las evaluaciones que hemos hecho y a las conclusiones a las que hemos llegado con respecto a 2 momentos constructivos bastante definidos dentro de Machu Picchu. Y ya para terminar, el mapa de Augusto Berns, 1881. Berns es un ciudadano alemán que junto con sus socios adquieren en algún momento de 1870 una gran extensión de terreno, la ex hacienda San Antonio de Torontoy, margen derecha del río Vilcanota, y Berns pone todo en su lado del sitio. Él pone el aserradero en lo que hoy en día es Aguascalientes, aquí donde dice Sawmill, y pone Point Huaca del Inca también en su lado del mapa. Si nosotros traspolamos este Point Huaca del Inca al frente, es decir, a la margen izquierda del río, nos encontramos que es prácticamente el lugar donde está actualmente la Yacta de Machu Picchu. Y si bien no había... Este mapa salió hace algunos años y hubo algunos investigadores que decían, bueno, por más que haya vivido ahí cerca a Machu Picchu y que haya hecho una compañía para saquear sitios arqueológicos, no hay ninguna seguridad de que haya estado en Machu Picchu. ¿Qué estaban esperando? Prácticamente, posiblemente estaban esperando que haya un graffiti de Berns, que obviamente no íbamos a encontrar. Lo que sí hemos encontrado en función a unos papeles que fueron devueltos por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y luego la Biblioteca Nacional nos lo entregó a la jefatura del parque. En una de las cartas de Berns podemos encontrar una descripción del camino que él usa para subir a esta ciudad antigua de los incas que estaba cerca de la zona donde él estaba viviendo. Y el camino que él usa es exactamente el camino de andenes orientales, que son estos grupos de andenes que tenemos aquí en la fotografía, que llegan hasta el río. La descripción de Berns es vívida, y ahora podemos decir con seguridad que Augusto Berns estuvo en Machu Picchu en la década de 1870. Y un temita más, el tema de análisis palinológicos que se vienen haciendo desde los 90s, pero con mayor fuerza a partir del 2014, nos han podido ayudar a definir que hay una gran cantidad de especies cultivadas y traídas de otros lados en Machu Picchu, pero que la mayor parte de la zona agrícola está cultivada exclusivamente con maíz. Y a pesar de que en el registro arqueológico, es decir, restos de sedimentos o microrrestos, tenemos 3 variedades de maíz,
en los andenes de Machu Picchu solo se cultivaba una variedad. Y en función a lo que los análisis del profesor Wright y el profesor Valencia, que indican que si cultivamos toda la zona agrícola de Machu Picchu no podemos alimentar a más de 58 personas, este maíz tenía un fin mucho más importante, probablemente la elaboración de chicha para las ceremonias. También tenemos que recordar que los análisis de isótopos que hace Burger con Van de Merck indican que entre el 60 y 70% de la alimentación de la población, bueno, de los restos humanos encontrados por la expedición de Yale de 1912, su alimentación era básicamente, digamos, su alimentación era entre el 60 y 70% maíz. Los invitamos a visitar la página web machupicchu.gov.pe, que es la página oficial. Ahí tenemos los links de descarga del último libro que se ha publicado, el folleto informativo, la visita virtual al museo de sitio, y recientemente hemos incluido las fotografías de Fernando Astete que se han escaneado con la Universidad de Génova. 22 años Fernando Astete como jefe de parque, y ya están disponibles para todos. Y eso sería por mi parte. Me parece que ya me pasé un poco el tiempo, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, director Bastante. Voy a comenzar ya que mientras invito nuevamente al público a que nos haga preguntas y aproveche de tener la oportunidad de dirigirse directamente a estos tres grandes expertos. Inicio con una serie de preguntas que me han surgido a mí para el director Bastante. Hablaba del nuevo centro de visitantes. ¿Cuándo tienen planificado que esté abierto y en uso? Ya, el expediente técnico para la convocatoria para el expediente técnico será el próximo mes, y el centro de visitantes debería estar empezando a construirse a fines de este año o a comienzos del próximo, y su construcción va a durar 2 años. Y le hago una pregunta no relacionada puntualmente con la investigación del doctor Ziolkowski y de Nicola Massini, pero que me parece pertinente dado el momento histórico que estamos viviendo. ¿Cómo impactó la pandemia en el sitio, y si están previendo para el futuro algún tipo de medida adicional o de control especial para evitar grandes cantidades de personas, más allá de esto de los horarios? Bueno, la pandemia ha generado un desbalance social nunca antes visto. Machu Picchu estuvo cerrado desde el 15 de marzo hasta el 2 de noviembre del 2019. En enero, el 30 de enero, cuando la OMS dijo que esto podría ser un problema, todavía no había declarado pandemia, al día siguiente el personal de control, de venta de boletos y de registro de boletos, que estaba en contacto con los visitantes, recibió mascarillas, alcohol y guantes, que en ese momento pensábamos que eran buenos. Bueno, estuvimos abiertos desde el 30 de enero hasta el 15 de marzo, que se declara el cierre o la cuarentena acá en el país, y ninguno de los trabajadores de Machu Picchu se contagió. Y muchas de las personas, la mayoría probablemente de las que aparecieron positivas en Cusco, habían pasado por Machu Picchu. Eso quiere decir que las medidas adecuadas, medidas de bioseguridad, funcionan. Actualmente estamos hasta el mes de junio, hasta el 21 de junio hemos estado con una capacidad limitada de 40%, además de los horarios. La capacidad de 40% significaba 897 visitantes como máximo al día, distribuidos en 9 horarios. A partir del 21 de junio se ha abierto la capacidad al 100%, que son los 2.244. Con 2.244 no vamos a tener ningún inconveniente si es que se manejan los horarios y todo se respetan las medidas de seguridad. A pesar de que Machu Picchu es un espacio abierto, es obligatorio usar la mascarilla, incluso para la fotografía. Los protocolos están establecidos. Lamentablemente, bajo estas condiciones no podemos darnos el lujo de que alguno de nuestros trabajadores o de otros visitantes que no están vacunados corran el riesgo de infectarse. Muchísimas gracias, director. Ahora sí paso a una pregunta más general, que tal vez me puedan responder todos, y que a mí en particular, por el tipo de trabajo que hacemos desde nuestra secretaría, me resulta muy interesante, que es
¿Cómo surgió esta cooperación entre Polonia, Italia y Perú? ¿Hubo una solicitud inicial de Perú? ¿Fue Nicola desde el CNR? ¿Cómo fue que llegan a ensamblar todos estos conocimientos para hacer este estudio tan amplio y tan prolongado en Machu Picchu? Bueno, puede ser que Marius lo puede reconstruir mejor que mí, porque Marius, bueno, la cooperación ha sido algo que se ha desarrollado antes. Yo trabajo en Perú del 2007, pero he trabajado sobre todo en la zona de la costa, con el profesor Sulkowski, como hemos visto con el currículum. Tenemos, bueno, tenemos algunas relaciones, amigos en común. Entonces, para nuestra algunas cooperaciones pasadas hemos empezado a cooperar. Antes era la primera cooperación, el primer proyecto fue en Tiwanaku, en Perú. Después, gracias a un convenio entre la Universidad de Varsovia y el Ministerio de Cultura, nosotros hemos estado involucrados después. Entonces, no ha sido como una convocatoria oficial, es algo que usualmente se desarrolla porque, bueno, la investigación se hace sobre la base de relaciones de interés en común. Bueno, si Marius quiere añadir algo sobre esta cooperación, que yo creo, bueno, está estamos obteniendo muchos importantes éxitos en Machu Picchu y no solo. Bueno, a mí me toca. Es más bien una situación podemos decir, dos caminos que nos finalmente llevó a realizar conjuntamente esta investigación que finalizará de cierta forma en una publicación de un volumen. Otro ya había sido publicado por el Ministerio de Cultura sobre nuestros trabajos recientes, los de los últimos años. Pero la verdad es que empezó esto con la colaboración de quien les habla con el doctor Orefici en Nazca en el año del señor 1985, entonces hace tiempo, ¿verdad? Yo hasta la fecha tengo el honor de ser miembro de la misión italiana. Lamento no hablar italiano porque usamos el castellano en el proyecto Nazca. Y no después, no es verdad, Marius habla también italiano. Después con Giuseppe, después de años de colaborar, decidimos de realizar el proyecto Tiwanaku Cantataita. Empezamos en 2007 y pensamos seguirlo durante una o dos temporadas más. Tuvimos que interrumpirlo por razones de orden sociopolítico, principalmente en Bolivia, pero ahora vamos a reanudar. Espero, y a raíz de esta, paralelamente al inicio de nuestro proyecto en Tiwanaku, Fernando Astete tuvo la bondad de, en una conversación que tuvimos en el año 2008, de proponernos de mandar un equipo de expertos en conservación de piedra, ¿no? Personas que tuvieron mucha experiencia en Egipto, de la misión arqueológica polaca en el Cairo. Y yo, como conozco estas personas, he logrado convencer a los colegas de tomar parte, de aprovechar de esta invitación. Creo que nuestro trabajo y de informe que escribimos sobre el tema, que está también online, le ha gustado a la dirección desconcentrada, el antiguo Instituto Nacional de Cultura, al Fernando Astete, y prolongó esta invitación para otros trabajos.
en materia principalmente de documentación tridimensional con uso de escaneo láser de los principales monumentos de Machu Picchu, una obra iniciada por la dirección del parque, pero en la que pudimos contribuir con nuestro trabajo. Y de paso por paso, decidimos de ampliar esta investigación hacia este proyecto del que he hablado, los sitios satélites de Machu Picchu. Y para ello hemos invitado a los amigos que ya trabajaron con nosotros en Tiahuanaco, es decir, el equipo de Nicola. Y de esta manera se formó un grupo que sigue colaborando y espero que tengamos más temporadas de un trabajo italo, polaco, peruano. Sí, la dirección desconcentrada de cultura y la dirección del parque, representada por el director José Bastate, decide de seguir, de aprovechar de nuestros servicios, por supuesto. Muchísimas gracias. Leo, les comparto ahora un mensaje que nos llegó por el chat de Evangelina Lacayo, que agradece a todos los expertos que están participando y dice que le gustaría saber si hay alguna manera para que el visitante anciano o con movilidad reducida pueda visitar el templo principal de Machu Picchu, y agradece en particular al director del Parque Arqueológico de Machu Picchu. Y consulta, además, primero si se puede visitar con movilidad reducida de alguna forma el templo principal, y consulta también si se sabe más o menos en el periodo en que Machu Picchu fue realizado por los incas, y cuenta que es ítalo-nicaragüense. Así que tal vez el director bastante nos pueda contar sobre esto. A ver, el tema de personas con movilidad reducida o ancianos, con gusto pueden llegar hasta el templo principal por el camino inferior, que sí demanda algunas escalinatas, pero no es algo muy complicado. Pueden tomar el tiempo que requieran. Ahora, personas con sillas de ruedas, acabamos de instalar un espacio en la parte media para que las personas con silla de ruedas, bueno, igual se les tiene que cargar en algunos segmentos y pueden estar en una plataforma especial que se ha hecho para ellos. Sin embargo, cuando hay alguien que lo requiere, si es que ingresa, eso generalmente lo hacen a través de agencias, puede ingresar, van dos personas que cargan la silla y la persona en algunos espacios y puede llegar sin problema hasta el templo principal. Y se sabe más o menos el periodo. Bueno, ya lo explicó el profesor Shukovsky, más o menos estamos hablando de comienzos del siglo XV para Machu Picchu, lo que significa unas décadas antes de lo que se tenía o de lo que se creía en función a unos fechados radiocarbónicos que se publicaron en el 88, procedentes de una excavación del 83. Muchas gracias, director. Una consulta sobre la presentación que hizo Nicola. Obviamente vuestra investigación está muy basada en el acceso a datos satelitales. ¿A través de qué herramienta o qué agencia espacial acceden a estos datos? Digo, ¿es de acceso libre y ustedes los leen? ¿O hay algún tipo de acuerdo de colaboración en el marco del proyecto con alguna agencia? Bueno, nosotros utilizamos diferentes datos satelitales. Algunos son de la Agencia Espacial Europea y son gratuitos. Me refiero al dato satelital de la constelación Sentinel, que es algo que puede ser utilizado por todos, es gratuito. El problema es que tiene una resolución no siempre adecuada para una aplicación arqueológica. Después hay datos satelital, me refiero siempre al dato satelital de tipo óptico, ¿no?
Otros hay datos satelital a más alta resolución y esos son, no son gratuitos, son sociedad, compañía privada, entonces tiene un costo muy importante. A veces nosotros tenemos la posibilidad de obtener datos gratuitos en el contexto de convenio que podemos tener con algunas agencias. Por ejemplo, la agencia francesa por un periodo nos ha financiado algunos datos satelitales propios del Perú. La agencia era en el periodo en el cual estaban construyendo el satélite Perusat. Yo formé parte de un comité para evaluar la potencialidad de esos datos satelitales por el patrimonio cultural. Hay también datos que son datos satelitales SAR, como tipo radar. Son dos la agencia espacial que hacen, bueno, son tres. Una es la agencia alemana, son datos de la otra la agencia italiana, y la italiana tiene también un convenio, un acuerdo con la agencia espacial argentina, por ejemplo. Con lo cual se puede utilizar estos diferentes datos satelitales que son SAR, radar, que especialmente en un contexto nosotros lo hemos utilizado en sitios, en área desértica, porque tiene una subcapacidad de penetración en la arena del desierto. Hay también datos satelitales de la agencia japonesas. Entonces, bueno, hay como una constelación de diferentes datos de diferentes agencias espaciales, con lo cual nosotros tenemos relaciones. En Perú, puedo decir que nosotros, la misión italiana que tengo el honor de dirigir, ha sido la primera que ha utilizado datos satelitales en Perú a partir del 2007. Era algo que no se utilizaba antes. Lo utilizamos en Nazca con un dato satelital, máquina satelital, y hemos hecho un hallazgo cerca de Cahuachi, donde hay la misión italiana dirigida por Giuseppe Orefici. Fue un hallazgo de una pirámide enterrada. A partir de estos grandes hallazgos hemos empezado a utilizar en forma frecuente, masiva, en todos los sitios del Perú. Muchas gracias, Nicola. La ILA, como les comentaba al inicio, estamos trabajando desde ya hace más de 1 año y medio muy fuerte en el apoyo y desarrollo de las tecnologías, del uso y del desarrollo de tecnologías satelitales en toda América Latina. Tenemos un acuerdo con la Agencia Espacial Italiana y estamos planificando un encuentro de todas las agencias latinoamericanas aquí en Italia para el año próximo, si se puede volver a viajar. Así que desde ya toda la disposición y disponibilidad del ILA para con vuestro proyecto, para sumar nuevas fuentes de acceso a imágenes de satélites. Y les comparto aquí una consulta que nos llega también por el chat de Gino Parito Sorrenti, que consulta quién hizo los primeros descubrimientos incas en el Machu Picchu y cuándo se convirtió en un sitio arqueológico. Es una pregunta bastante capciosa, me parece. A ver, no, estoy aquí en la conferencia. ¿Quién hizo los primeros descubrimientos incas? ¿Y cuándo se convirtió en un sitio arqueológico? Bueno, cualquier sitio precolonial es un sitio arqueológico, pues, ¿no? Cualquier sitio prehispánico es un sitio arqueológico. No es que se convierte en un sitio. Si se está refiriendo a cuando se abandona Machu Picchu, probablemente durante la segunda mitad del siglo XVI. ¿Y quién hizo los primeros descubrimientos incas? Bueno, el primero que hace excavaciones de cierta manera arqueológicas en Machu Picchu es Hiram Bingham en 1912. Gracias. Consulta, porque ahora, ¿cuándo se convirtió en Patrimonio UNESCO? 1983, el 9 de diciembre. Sí. 9 de diciembre, sí. Celebramos. No sé si hay algunas otras consultas. Yo me podría quedar hablando horas. Sí, Jaime.
Gracias, Florencia. Yo quisiera preguntar a los profesores Massini y Sholkovsky, este ejercicio de cooperación triangular entre Italia, Polonia, con un tercer país, en este caso Perú, ¿lo están haciendo también en otros países de América Latina? Y otra pregunta para el director Bastante. Como este ejercicio de cooperación triangular con Polonia e Italia, ¿lo tienen ustedes en Machu Picchu con otros países? Estas serían mis dos preguntas. Habla tú, Marius. Bien, entonces, sí, esta colaboración tipo triangular se está también realizando entre, como acabo de decir hace pocos instantes, entre Italia, Polonia y Bolivia. En el caso del sitio de Tiahuanaco, del proyecto Tiahuanaco Cantataita, esta es una colaboración tripartita. Y también hubo una contribución muy importante italiana de parte de Giuseppe Orefici en un proyecto polaco-boliviano como prefieren, del escaneo láser y reconocimiento de los petróglifos del sitio de Samaipata, también de la lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Y Giuseppe era un proyecto dirigido por la misma persona que hace el escaneo láser de las estructuras en Machu Picchu. Me refiero al profesor doctor Jacek Kościuk de la Universidad de Tecnología de Wrocław. Él hizo este proyecto en Samaipata. Los dos lo hicimos y invitamos a Giuseppe para la parte de interpretación. Aprovecho la oportunidad para anunciarles que justo dentro de pocas semanas saldrá en versión castellana la publicación en Perú y en Bolivia de los resultados de estos trabajos que ya están accesibles en idioma inglés, online, pero que decidimos de publicar en forma impresa, y allá también dentro habrá una contribución de Giuseppe Orefici. Entonces, como ven ustedes, esto no está solo centrado en Machu Picchu, pero tenemos esta colaboración en el caso de otros sitios y otros países. Y para el director Bastante, en relación con proyectos de investigación científica similares que tengan, además de este ejercicio triangular, que lo tengan ustedes con otros países. Sí, bueno, en principio la única manera de intervenir en el ámbito del Santuario Parque es a través de un programa de investigaciones. El programa de investigaciones es un programa institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Son investigaciones interdisciplinarias y que se nutren del apoyo y de los convenios que se realizan con instituciones, por ejemplo, en este caso, con la Universidad de Varsovia, el Centro de Estudios Andinos que lidera el profesor Shukovsky. Tenemos también algunos acuerdos con otras universidades, tanto de Latinoamérica como de Europa. Es el caso del trabajo que viene realizando la arquitecta Dinga Bazzi en un tema de levantamiento tecnomorfológico del sitio. Y bueno, sí, las puertas siempre han estado abiertas para personas que tienen o instituciones con una gran trayectoria que quieren contribuir al desarrollo del conocimiento científico de Machu Picchu y del ámbito en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Les leo otras dos consultas. Una es si esta colaboración produjo libros culturales que se puedan consultar, traducidos al italiano. Si no, dejo ahí para que con Jaime la cultural pensemos en la traducción de los libros que surjan de esta investigación en italiano. Y luego una consulta más histórica, y es que ¿cuáles eran los pueblos enemigos de los incas y el motivo de haber posicionado tan alto el templo? Si es que hay alguna hipótesis o alguna idea concreta sobre esta motivación.
ya si me permiten, con respecto a lo primero. En estos dos primeros tomos que ha publicado el Ministerio de Cultura del Perú incluyen algunos artículos del profesor Massini, del profesor Szukovsky, en función a investigaciones que se han hecho en el marco de este convenio, ¿sí? Entonces pueden ingresar, como les dije, a la página web machupicchu.gov.pe y pueden descargar gratuitamente los dos tomos, el español y el italiano. Son lenguas con un origen común, no creo que sea muy complicado, con un poco de esfuerzo, entenderlo. Los enemigos naturales, los pueblos enemigos de los incas, bueno, había muchísimos. No era, digamos, Grecia contra Roma, ¿no? Eran los incas, a pesar de haber sometido por las buenas o por las malas a distintas naciones que habían en lo que fue el Tahuantinsuyo, todavía tenían inconvenientes con algunos que se alzaban de vez en cuando, con otros a los que no habían podido someter del todo. Entonces, no es un solo grupo. ¿Y por qué se construye Machu Picchu en ese espacio alto? Principalmente por las características geográficas sagradas del entorno. Ese es uno de los motivos más importantes. El otro motivo es que está justo en el lugar de interacción entre los Andes de la Amazonía, y tenemos otros motivos como la presencia de agua, la presencia de material constructivo, etcétera, etcétera, que generan las condiciones para poder construir una yacta en este lugar. No tiene características defensivas, a pesar de que eso es lo que se dijo durante mucho tiempo, no las tiene, y tampoco la tienen los otros monumentos arqueológicos en el ámbito. Muy bien, derrumbando mitos sobre Machu Picchu. Jaime, no sé si tenés alguna otra consulta. Bueno, sí, muchas gracias, Florencia. Bueno, yo antes que nada quiero nuevamente reconocer el enorme esfuerzo de nuestros tres invitados, del profesor Massini, del profesor Szukovsky y especialmente de José Bastante como director del Parque Arqueológico de Machu Picchu, por haber aceptado esta invitación a dialogar con nosotros. El trabajo que están haciendo es fundamental como una muestra de la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo y de la cooperación triangular, que es un poco o un mucho el ámbito en el cual se desenvuelven los organismos internacionales como el nuestro. Esto nos da no solamente satisfacción, sino que nos generan ideas sobre nuevos proyectos. Tenemos algún proyecto en camino que va a resultar especialmente interesante para el director Bastante, y se lo haremos saber tan pronto como tengamos el proyecto escrito, pero creo que va a ser muy importante para ustedes. También quisiera, si a ti te parece bien, Flor, y como tenemos todavía algunos minutos libres, el profesor Szukovsky hablaba de un pequeño video, no sé si quisiera proyectarlo, o si ustedes quisieran explayarse sobre algún otro tema antes de concluir. Bueno, si ustedes no ven inconvenientes, es un video corto, lo tengo en la pantalla, entonces esta sería también una invitación a consultar la página del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia en Cusco, como el simposio sobre cronología andina que se desarrollará el 22 y 23 de este mes por vía online, por supuesto. Entonces, si no ven ustedes inconvenientes, yo puedo hacer un share screen, a ver si lo ven. ¿Ven ustedes la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, entonces
No voy a presentar toda la película porque no quiero pasarme del tiempo que ustedes tuvieron la bondad de dedicar. Es la primera parte del video sobre el descubrimiento que se ha realizado por parte de Fernando Astete y al que después él ha invitado al quien le habla y al doctor Jacek Kościuk, con apoyo de José Bastante, de investigar. Entonces, espero que ustedes puedan ver. Es el mirador de Incaracay. Espero que... Es en inglés, pero voy a hacer la traducción. Del otro lado de Huayna Picchu. Es la zona inaccesible del parque, pero me dice el doctor, el director Bastante, que va a ser abierta para el público en un futuro próximo. Ese es el resultado, el modelo tridimensional hecho en base a nuestro escaneo láser realizado por el equipo del Dr. Jacek Kościuk. Como ven usted, bastante difícil el personal del parque que nos ha apoyado en esta investigación. El profesor doctor Jacek Kościuk con el escáner. Y precisamente estamos tocando el tema de la parte principal que constituía, aunque no parezca por el momento, el lugar de observaciones. Noten estos orificios que a los que nos acercaremos dentro de poco. Ahora este sitio está, gracias a la intervención del parque, techado, protegido y con un desagüe. Entonces, esta es la situación en el momento de realización de los trabajos. No es la situación actual, que es, como digo, muy bien protegida. Y precisamente van a ver todo este gran muro en este espacio muy difícil. Ha sido erigido con la exclusiva función de producir o de implementar dos orificios de observación para observaciones astronómicas. Toda esta obra de ingeniería inca no servía para otra cosa. Entonces, por esta razón, consideramos que este monumento es absolutamente único en el sentido de que es un instrumento científico, podemos decir, cuya finalidad era precisamente la de realizar estas fotos. ¿Me permiten avanzar un poquitín para no tomarles demasiado tiempo? Precisamente aquí, con las flechitas, tienen ustedes las aperturas de estos orificios, muy bien tallados, como verán ustedes, dentro del muro, pero no es que los carvaron dentro del muro, sino pusieron los bloques ya preparados que conformaban estos orificios de observación. Esto es la técnica de construcción, pero voy a seguir avanzando para no tomarles demasiado tiempo. Se ha reconstruido todo el proceso, cómo ha sido realizada esta obra de ingeniería, y esto servía para las observaciones que se presentan en la siguiente parte de la película, que aquí solo presentaremos un
una visión preliminar. Entonces, la otra parte de esta película está incluida en nuestra página. Van a disculpar porque esto es, como siempre, entra otra cosa incluida en el YouTube. Y la segunda parte, a los interesados les invito a consultar esta página www.seacusco.pl, y aquí encontrarán ustedes la segunda parte de esta película, donde se presenta el resultado de la investigación arqueoastronómica. Entonces, en breve es esto. Muchísimas gracias. Creo que realmente valía la pena ver este video para tener una idea más acabada de estas herramientas y de cómo era la construcción y cómo es el trabajo científico que ustedes hacen, ¿no? Las dificultades desde técnicas hasta de conservación de un espacio como el sitio arqueológico. De todas formas, en el chat, la Secretaría Cultural compartió también la dirección de la página web donde pueden acceder a estos videos, así que todos los que estén interesados pueden hacer un copiar y pegar, así no pierdan la oportunidad de ver el segundo video. Jaime, por mi parte, te agradezco de vuelta. Perdón, acaba de llegar una última pregunta. ¿Existe un mapa astronómico inca? ¿Se han hecho sacrificios humanos en Machu Picchu? ¿O cuáles fueron los rituales religiosos de voluntad fuerte para el dios Sol o las estrellas que se practicaban? Y con esto cerraríamos, si Jaime está de acuerdo, este seminario. Bueno, si existió un mapa inca del cielo. El problema es que hubo muchos mapas del cielo en tiempos de los incas, por las razones que ha explicado el director bastante. Había muchas naciones sometidas por los incas, y es de conocimiento que, por ejemplo, la gente de la costa tenía otra visión de los cielos, identificaba, por ejemplo, para ellos Orión era muy, la constelación de Orión y principalmente el cinturón de Orión era una constelación de mucha importancia, también las Pléyades, pero y además para los pueblos de la costa la luna era más importante que el sol. En caso de los incas, que eran pueblos serranos, tenían otra visión del cielo. Bueno, hay una reconstrucción realizada por el doctor Gary Arton hace tiempo en su trabajo en el sitio de Nishminay, en la región de Cusco, donde él ha recogido a fines de los años 1970 una serie de información de parte de los pobladores que eran agricultores y que le explicaron el mapa del cielo que ellos diferencian. Pero hay que ver una cosa, que es una situación posterior de 500 años a los incas, con bastante influencia europea también, por ejemplo, en el nombre de algunas constelaciones. Sin embargo, podemos decir una cosa, de que a diferencia de, por ejemplo, los pueblos de la costa, las poblaciones de la sierra daban especial culto a la Vía Láctea, al Mayu, y a las llamadas constelaciones negras, es decir, las manchas en la Vía Láctea, entre las que veían, entre otras cosas, a una llama con su cría, y era un objeto de culto muy importante que perdura hasta hoy día. Entonces, tenemos algunos datos que podemos relacionar con tiempos de los incas, pero me temo que nunca estaremos en condiciones de reconstruir el mapa del cielo tal como ellos lo veían. Florencia, si te parece bien, entonces yo pediría a nuestros distinguidos invitados si quieren dar una última palabra para cerrar el seminario el profesor Massini. Agradezco a todos por haber invitado a mí, Marius, José bastante, haber podido
sí, presentar el resultado de esta cooperación internacional, de esta triangulación, ¿no? Que yo creo que puede ser un modelo importante. Bueno, es algo que podemos también explotar hablando a veces con Marius para proponer proyectos financiados por la Comunidad Europea. Es algo que a veces hay la posibilidad, hay convocatoria, call, entonces esperamos en futuro de proponer avanzar y desarrollar este modelo de cooperación entre dos países europeos y un país de Sudamérica como el Perú, en el cual trabajamos hace mucho tiempo yo y sobre todo Marius Solkowski. Entonces, no tengo nada que añadir, sino el hecho que espero que esta pandemia termina, porque mi auspicio es que como estamos escribiendo, editando un otro volumen en inglés, yo, Marius, José Bastante, sería una buena ocasión invitando sea José Bastante que Marius presentar el volumen en la sede del Instituto Italo-Latinoamericano. Así que podemos continuar a hablar de arqueología prehispánica del Perú y sobre todo de Machu Picchu. El director Bastante, que es el hombre más afortunado del mundo al tener el privilegio de estar todos los días en un sitio que existe en el imaginario colectivo de muchos seres humanos, profesor. Sí, bueno, en primer lugar agradecer por la gentil invitación. Hay una pregunta ahí que se escapó sobre los sacrificios humanos en Machu Picchu. Bueno, no tenemos evidencia de que hayan habido sacrificios humanos en Machu Picchu. Tenemos algunos indicios de que sí hubo sacrificios de llamas, por ejemplo. Y bueno, ¿cuáles son los rituales religiosos de voluntad fuerte para el dios Sol o las estrellas que se practicaban? Eso es en función a lo que nos informan los cronistas, podemos extrapolar y decir que en Machu Picchu también se realizaban algunas ceremonias de ofrendas a la Madre Tierra, al Sol y algunas otras deidades importantes. Algunas ceremonias todavía sobreviven hoy en los Andes, 500 años de, digamos, ocupación no eliminan 5.000 años de civilización. Bueno, solamente recordarles que la Yacta de Machu Picchu es un lugar sagrado que todos y todas tenemos el derecho de visitar, pero también el deber de proteger, como lo comenté en una reunión con representantes del Congreso. Yo espero que mis nietos y mis bisnietos puedan conocer Machu Picchu. Y si no hacemos algo ahora para conservarla de manera adecuada y evitar los impactos negativos que trae un turismo masivo, eso no va a ocurrir. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. El profesor Solkowski. Bueno, gracias por su atención. Gracias por hacer todas estas preguntas pertinentes. En lo que toca el futuro, ya he hablado de que en colaboración con el director Bastante, estamos en este momento realizando un proyecto de bastante envergadura sobre fechamientos radiocarbónicos de toda la parte de la cordillera de Vilcabamba. Es un proyecto financiado por el Ministerio, por el Centro Nacional de Ciencia de Polonia. Estamos confiando con el apoyo del director realizar como mínimo unos 200 fechamientos, lo que de alta resolución,
con apoyo de nuestros colegas de Nueva Zelanda, con apoyo de otros laboratorios renombrados del mundo, y con esto podremos, creo, en un futuro, en los próximos 2-3 años, llegar a reconstruir las fases de construcción de los diferentes asentamientos, tanto de la yacta de Machu Picchu como de los sitios satélites. Esta es una tarea que nos está esperando. Mientras que en lo que toca la colaboración con mis excelentes colegas y amigos italianos, espero que vamos a seguir tanto en Machu Picchu como en Tiahuanaco, Nicola, de aquí poco, y que seguiremos esta experiencia que ya tenemos de colaboración conjunta desde tantos años. Y para terminar, quisiera evocar una cosa. Ustedes saben que, como en todo gremio científico, existen a veces rivalidades, a veces hasta llegamos a peleas. El doctor Orefici y el quien le habla están colaborando, el jefe de la misión italiana de Nazca, Giuseppe Orefici, estamos colaborando desde el año del señor 1985. Pueden contar la cantidad de tiempo que ha pasado y nunca nos hemos peleado. Yo creo que esta es una buena, digamos, una buena señal para quizá otros 35 años. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ziolkowski. Querida Florencia, ¿quieres decir algo? Simplemente agradecerte, Jaime, nuevamente por la oportunidad de compartir este espacio con estos 3 expertos maravillosos, y a los expertos que nos acompañaron. Nuevamente, está claro que desde la parte cultural tienen todo el apoyo de Jaime para la difusión y para seguir llevando público a la muestra de Capañán. Por la parte de la Secretaría Técnico-Científica, como ya lo comenté anteriormente, también para la participación de proyectos, para la búsqueda de sponsors, de nuevas colaboraciones, para becas, para colaborar con este proyecto, el futuro, nuevos proyectos. Estamos a total disposición de ustedes. Gracias, Florencia. En la ILA, la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, creemos en la cooperación horizontal. Lo que hace Florencia en el ámbito de la cooperación técnica y científica, o lo que hace nuestra colega Sara en el ámbito económico y social, está íntimamente vinculado con el trabajo que tengo el honor de desempeñar en el ámbito cultural. Así que yo me sumo a la señora Roberta Paesani, que dice gracias por este interesante webinar. Agradezco a todos ustedes por su participación. Y hay otra persona que es Gino Sorrenti, que dice, está bien, estoy de acuerdo, no turismo de masas de los simples curiosos, sino turismo cultural. ¿Cómo podemos ayudar a los operadores culturales? Haciendo turismo cultural. Y precisamente hay otro seminario que estamos organizando en materia del turismo cultural. Así que invitamos a Gino Sorrenti y a aquellos interesados a seguir con nosotros en próximos seminarios. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias especialmente a quienes nos escucharon y participaron tan activamente con sus preguntas. Hasta muy pronto.